el principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo soy Jorge Cruz. La Suprema Corte de Justicia, con la piña podrida, sigue insistiendo en que se iban a echarle mano a la reforma del Poder Judicial. Por más que les dicen que no procede ninguna amparo, no procede ninguna inconstitucionalidad, o sea, no hay modo de que ellos revisen esa reforma porque ya es la Constitución, pero dicen que sí pueden quitarla de la Constitución. Ellos siguen aferrados. No hay cómo hacerlos entender, o sea, ellos a fuerzas como que quieren llegar al extremo de que se haga un pleito entre los dos poderes, entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. La ley vigente dice que no procede el amparo en reformas constitucionales. Es lo que no quieren reconocer. Y hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice no procede un amparo frente a un proceso electoral. Pues ¿cómo va a ser que un juez oscuro, y hay varios muy oscuros, no en el sentido del color de piel, sino de sus negras intenciones, pretenden detener un proceso electoral? No tienen facultades. No tienen facultades para revisar la constitucionalidad de la Constitución, no procede el amparo, no procede la detención de el detener un proceso electoral. Están donde estudiaron derecho y donde estudiaron ética. Ese es el fondo del debate. Lo otro es verdaderamente irrelevante porque, a ver, la no retroactividad, vuelvo a decir, reto a los juristas que me digan en qué parte de la Constitución dice que ellos tienen atribuciones para revisar una reforma constitucional. Los reto. No tiene sentido plantear la retroactividad o no, porque no estamos conculcando ninguna atribución de la Corte, ni del Poder Judicial, no existe. Lo que están decidiendo los jueces lo están haciendo sobre su arbitraria voluntad. Bueno, el lunes esta persona juzgadora que empezó las mañaneras dijo, sí es cierto que el artículo 61, fracción primera, dice que no procede el amparo frente a una reforma constitucional, pero nosotros tenemos el derecho de interpretar. No, bueno, ya solo les falta decir la Constitución soy yo. Pero ya lo dijo el senador Noroña, el presidente de la Cámara Alta, que el Tribunal Electoral ya dijo también que no proceden los amparos. Inclusive ya le dio libertad al INE, ¿no? De que ya dice, tú tienes que seguir con lo que dice la Constitución. Se tiene que hacer la elección de los jueces. Pero aún así, ellos siguen aferrados y se suben al ring todos, es todos. Hasta los que no deben, como Alejandra Rojo de la Vega, que ella debe estar allá en su chamba. Como ya sacaron una nueva reforma porque no hacen entender a los jueces de que se aferran, entonces ahora también ella se sube al ring. Ya saben cómo son de dramáticos los del PAN y los del PRI. No, es que es una reforma que nos va a llevar a la dictadura. Ya ahora sí vamos a ser, creo, Venezuela, que nos quieren mochar una mano, que nos van a dar de latigazos. No podemos solucionar un problema creando otro más grande. ¿Qué está pasando y ahora qué reforma quieren presentar? Miren, la separación de poderes existe para proteger a las y los ciudadanos, para evitar que se cometan justamente atropellos en contra de los derechos y garantizar al país la posibilidad de corregir errores y excesos que se cometen por los diputados y senadores. La Suprema Corte existe para defender la Constitución, para vigilar que todas las acciones estén dentro de la misma. Pero ahora Morena, después de decir que la nueva Corte sería la mejor del mundo porque la van a elegir por medio de votación, presenta una iniciativa de reforma que busca impedir que la ley de amparo, las suspensiones y las acciones de inconstitucionalidad puedan detener reformas. Y en el proceso quieran quitarle sus facultades de control político. ¿Qué significa esto? Que cualquier modificación a la Constitución no podría ser revisada ni frenada por la Suprema Corte. Así como lo oyen. Esto pasa pocos días después de que el presidente del Senado, Fernández Noroña, criticara el intento de Ricardo Monreal por nombrar a la mayoría de las personas en la comisión que decide quiénes serían o no serían candidatos a jueces en este país. Así mero, en menos de 2 meses de gestión, es la segunda vez que Monreal actúa en contra de Claudia Sheinbaum y cuestiona su liderazgo. ¿Quién dirige Morena?
¿Quién está marcando la línea política del partido? Porque es gravísimo lo que pretenden hacer. Porque imagínense que se aprueba esa iniciativa, que Ricardo Monreal negocia el eliminar la presunción de inocencia. ¿Sabe lo que se va a poder cuadrar a través de las fiscalías en casos de sus adversarios políticos y así perseguirlos? Digo, por poner un ejemplo. O cualquier otro abuso inconstitucional. Ya no habrá una institución que pueda frenarlos y que pueda protegernos. La bancada, dirigida por Monreal, camina peligrosamente embriagada de poder. Digo, todos sabemos quiénes tienen las mayorías, pero estas no las tienen para excederse. Ese no fue el mandato que les dio la gente, ni es lo más saludable para la estabilidad, la prosperidad, ni la paz social de nuestro país. En fin, en lugar de preocuparnos, hay que ocuparnos, presionar, alzar la voz y exigir que se deseche esta oscura ley Gandaña. Ya sacaron una nueva reforma que no, ahora sí ya no pueden parar ninguna reforma que sea constitucional, y ahora ya le están echando más drama. Y aquí lo explican también que ya pasó en comisiones. En Fórmula Noticias, apenas acaba de ser aprobado en comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos del Senado de la República, con algunos cambios, la iniciativa de reforma constitucional que impide que sean impugnadas las reformas constitucionales, tal y como se ha venido haciendo por parte de integrantes del Poder Judicial a la reforma al Poder Judicial. Sara Pablo, voy contigo los detalles, qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Sara? Pues no tenemos a Sara Pablo, vamos a intentar establecer la comunicación con ella. Sara Pablo, adelante. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Por mayoría, con 24 votos a favor y 10 en contra, Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron esta reforma, esta iniciativa de reforma constitucional presentada por Morena para que las reformas constitucionales no puedan ser impugnadas ante la polémica. Se eliminaron algunos aspectos, pero otros permanecen en este dictamen. Son básicamente 3 puntos fundamentales: que las reformas constitucionales no pueden ser controvertidas ni por un juicio de amparo, tampoco procederán las controversias constitucionales ni las acciones de inconstitucionalidad. En el dictamen se especifica que aquellos procesos que se encuentran en trámite, como es el caso de los correspondientes a la reforma judicial, tendrán que resolverse con base en este decreto que se aprueba el día de hoy y que mañana se sube al Pleno del Senado para su votación. Decirte que la oposición, por supuesto, dijo que están en contra de ello porque consideran que se deja desprotegidos a los ciudadanos. Fue el panista Ricardo Anaya quien expresó así su punto de vista. Decía un ministro de la Corte recientemente en una sesión, decía, pero a ver, entonces, si se estableciera en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, la esclavitud, prohibir el voto de las mujeres, ¿en serio, si se obtienen las 2/3 partes en ambas cámaras y mayoría en las legislaturas de los estados, no existe recurso legal alguno? De ese tamaño es el problema que muchos estamos viendo. Pero simplemente decir de un plumazo, nunca, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, procede acción legal alguna contra reforma constitucional, hace posible todo. Bueno, decir que en Morena el senador Saúl Monreal señaló que se trata de proteger al poder reformador. Hay una voluntad clara de que haya estos cambios por parte del pueblo. No deben, que tienen esa maña la oposición ya, de crear falsas narrativas y echar mentiras. Dicen que tenemos un pleito con el Poder Judicial. No, no es por el pleito, es por la intromisión, es por el exceso de funciones que no le corresponden a ningún poder legislativo ni judicial. Y pareciera que dan tratamiento, esta reforma pareciera que dan tratamiento a cualquier proceso ordinario legal. Ahí está planteado el proceso ordinario. Ustedes van a poder, todos se va a poder resolver los amparos a cualquier ley general. Se va a seguir con las mismas acciones de inconstitucionalidad. Pero, que quede claro, para efectos de la reforma constitucional, no.
yo voy a estar a favor de la supremacía constitucional. Senadores de oposición sostienen que si una reforma constitucional es aprobada con irregularidades, por ejemplo, que no se hayan juntado realmente las 2/3 partes en una de las cámaras, esto no podrá ser impugnado. Además, Carolina Villano, senadora del PRI, dijo que los ciudadanos están indefensos, que no tienen herramientas para defenderse ante eventuales abusos de poder. No pueden estar haciendo reformas para la ocasión, como se dijo aquí. Tiene que ser reformas con visión de Estado. ¿Y por qué se hizo el juicio de amparo y acciones de inconstitucionalidad y todos estos instrumentos? Para combatir el abuso del poder, para ponerle límites al poder. La historia en el mundo nos ha mostrado que siempre hay, cuando hay concentración de poder, hay abusos, hay esa tentación. Y siempre terminan las cosas mal. No hay una sola historia del mundo que muestre que eso termina bien. Ninguna. Juan, decirte que uno de los momentos más acalorados en el debate fue la confrontación verbal que hubo entre el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, y el panista Marco Cortés, quien dijo que deben aprender a usar esta mayoría con la que cuentan hoy. Es un juego de vencidas. ¿Qué poder puede más y quién resuelve primero? Yo francamente eso lo veo mal, lo veo preocupante y lo veo peligroso. Quitarle a la gente el derecho de ampararse ante una reforma constitucional que afecte sus derechos humanos o sus garantías individuales es ir en contra de la progresividad que nuestro país ha suscrito en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Amigas y amigos de la mayoría, el poder es peligroso, pero el poder absoluto es aún más peligroso. Úsenlo bien, hoy lo tienen. Pero vino el revire de Adán Augusto López Hernández, quien recordó que la ley de amparo no aplica para reformas constitucionales. Senador Cortés, sostengo, y se lo digo con todo respeto, que usted miente cuando dice que con esta iniciativa, con esta reforma, le queremos quitar a la gente, al ciudadano, el derecho de ampararse en contra de una reforma constitucional. Yo le diría o le preguntaría, ¿me puede usted mencionar una sola sentencia de amparo que haya sido concedida en contra de una reforma constitucional, que le haya sido concedida a una sola persona? Yo creo que no hay ninguna, porque precisamente en la ley de amparo está previsto que no procede contra la reforma constitucional. Y ahora lo que se busca es plasmarlo en la Constitución. Se había dicho que sería votada hasta la próxima semana, pero Adán Augusto López señaló que el PRI y también el Partido Verde le pidieron que el día de mañana en la segunda sesión, en la sesión vespertina, se someta a votación. Juan, el reporte que tengo. Pues ahí está toda la discusión y como siempre el reporte completísimo, Sara Pablo. Es que estos panistas se les olvida que ellos hicieron fregadera y media cuando estaban en el poder. Ellos dicen que ahora nos van a esclavizar, como cuando ellos lo hicieron. Los que trabajaban en fábricas, en compañías, fue lo que les pasó, porque acuérdense que ellos aprobaron el outsourcing y la gente trabajaba y cada 3 meses les renovaban el contrato para que no hicieran antigüedad. Entonces, ¿de qué hablan? Y luego dice que los derechos humanos, ¿sí? Como cuando desaparecían a mucha gente, ¿no? Pues ya ves lo que les pasó a los del 68, y no nomás a esos, a muchos indígenas les pasó eso. En todos estos años que estuvo el PRI y el PAN, eso ha pasado. Ellos ahorita dramatizan mucho. Si se supone que nada cambia, nada va a cambiar, todas las leyes siguen igual. Solo esta nueva ley, supremacía, para que no puede haber amparos, no puede hacer nada ni el PAN ni el PRI, nadie puede hacer nada contra estas leyes que se suben o nuevas reformas constitucionales.
ya el Tribunal Electoral le dijo que podía continuar con las elecciones de los jueces. Entonces ahora ya empieza a marchas forzadas, porque ya ven que lo detuvieron por todos esos amparos, que es lo que está tratando de evitar Morena. Con la entrada en vigor del decreto de reforma al Poder Judicial, el INE tiene ahora el mandato constitucional de organizar la elección de personas impartidoras de justicia. Es por ello que celebramos el llamado a las urnas y el involucramiento popular en los asuntos públicos de nuestro país. Este proceso tendrá una valía adicional, ya que servirá para refrendar la solidez institucional y la adaptabilidad para ejecutar nuestra función pública. Por eso, desde esta sede principal del Instituto Nacional Electoral, a las y los mexicanos les decimos, ya iniciamos y estamos listos para la organización de este proceso extraordinario. Que no quede duda, trabajaremos con el mismo profesionalismo que nos ha dado reconocimiento nacional e internacional, y lo más importante, que nos ha servido para ganarnos la confianza de todos y todas los mexicanos. Nuestros trabajos. Un pariente de el señor X González, como siempre, ya ven que ese también ha estado interfiriendo en todo. Y este es pues también es un porro de la piña, porque este también estuvo en las manifestaciones y creo que también fue uno de los que entraron a fuerzas al Senado y hicieron sus desastres. Ya ven que destruyeron muchas cosas, inclusive la puerta, que la forzaron y la estuvieron golpeando, y se robaron también muchas cosas. Y aquí está él tratando de entrampar a Noroña. Soy José Manuel de la Garza, somos un grupo de estudiantes y de forma respetuosa venimos a presentar una solicitud de parlamento abierto para ver si podemos dialogar con la comisión sobre la reforma constitucional en materia de impugnabilidad de adiciones a la Constitución. Pues está ahorita la comisión. Sí, para ver si podemos dialogar, si lo puede analizar, estimado presidente. Pero si el artículo 61, fracción primera, es muy clara. Sí, pero solamente queremos... Y eso se va a llevar Queremos a la venir a Constitución. discutir con ustedes de forma respetuosa y Por eso, abierta. pero yo te digo, ¿qué dice el artículo 61, fracción Sí, de primera? acuerdo, Que pero no procede el amparo totalmente, contra la senador. reforma constitucional. Queremos solamente... Pero eso ya está en la ley. De acuerdo. Lo que estamos haciendo es llevarlo a la Constitución. De acuerdo, senador. Entonces, Solamente en eso no hay nada que discutir, pero la comisión está viendo el tema. queremos que tome en cuenta nuestros argumentos y que nos A ver, escuchen, senador. dime cuál es el argumento en contra del artículo 61, fracción primera de la No, Constitución, de la ley de amparo. ¿Cuál es el artículo? El problema que queremos, que estimamos de forma respetuosa, senador, es que sería muy complejo establecer a nivel constitucional que cualquier que cualquier reforma, incluso por ejemplo un ejemplo muy absurdo, una reforma constitucional que prevea la pena de muerte en nuestro país. Sí, eso, a ver, no está discusión la pena de muerte. Lo que no, está en de acuerdo. discusión, lo que está, no, Es no, un pero ejemplo. espérame, Es un no, ejemplo. pero espérame, Es porque un eso, ejemplo, no es senador. un ejemplo, es un falso debate. Lo que no, a ver, es un falso debate. Lo que no quiere es que se elijan las personas juzgadoras. No, a ver. reconocemos no, espérame. que eso tampoco bueno, está en discusión. Bueno, Eso no está en lo discusión, único que senador. estamos planteando es que el artículo 61, fracción primera, que está en la ley de amparo, que está vigente y que dice no procede el amparo contra una reforma constitucional, queda en la Constitución. Es falso, lo demás es Senador, ¿qué pasa con lo demás es un falso debate, pero no, a ver, no, Sí, a ver, pero se lo estoy diciendo de forma no, respetuosa. No me estás diciendo ¿Qué pasa? respetuosa, porque lo que estás planteando es haciendo Pero no, al Poder Judicial. no, de forma respetuosa. No, está bien, qué bueno. Solamente queremos Bueno, dialogar de forma pero yo te respetuosa. vuelvo a decir, el artículo 61, fracción primera, ¿en qué viola? ¿Y qué los pasa derechos? cuando se viola el proceso Por legislativo? Eso ¿Qué sigue, garantías a ver, tenemos eso ahí? sigue vigente. Eso No sigue sigue vigente, la vigente. reforma A ver, no es elimina. cierto. No es cierto, fíjate. Fíjense. ¿Qué pasa? No, a ver, espérame. Demuéstrame, veme ahorita en este momento. De acuerdo, aquí estoy. No, espérate. Estoy En este momento, De acuerdo. lo reto frente a los medios, que vaya a que le entreguen una copia de la minuta y me demuestre que lo que dice es cierto y es falso. Ahí no dice que frente Senador, ahí solamente déjeme por decirle eso una- te digo, una cuestión. no te dejo decir Bueno. nada porque estás faltando a la verdad. No estoy Lo que faltando a la verdad, estás senador. faltando a Lo la único verdad. que buscamos es Por un eso, diálogo a ver, constructivo y ¿cuál es tu democrático. nombre? José Mario, mucho José gusto. Mario, no es cierto.
estás mintiendo, yo te estoy retando frente a los medios a que vayas por Yo la también vida. lo reto Por eso, a no, que no, abran no, un parlamento no, no, abierto. no, no, a ver, ¿Cuál es el problema? deja de faltar a la verdad. ¿Cuál es el A ver, problema deja de de faltar, aperturar? deja, No le estoy levantando existe, la voz, no existe el senador, verbo, no le estoy levantando la voz. no existe el verbo aperturar, es abrir. Bueno, abrir un parlamento Sí, abierto, por eso te realizar un digo, por ejercicio a ver, de parlamento primero abierto para que se deja de escuche. hacer trampa en el No, intercambio, simplemente- deja de hacer trampa en el intercambio, porque estás usando a los medios que me dices, No, bueno, ya, no estoy utilizando los tengo nada medios. que hablar, No, entonces, el diálogo porque- era con porque usted, te senador. estoy diciendo Solamente que estamos vayas pidiendo por un eso. diálogo A ver, respetuoso para yo te hacer- estoy planteando De acuerdo, dos senador, cosas, claro. que estás faltando a la verdad. No estamos faltando a la verdad, senador. A ver, eso es otra cosa. No. A ver, eso es otra cosa. Tú estás diciendo que por vicios legislativos estamos cambiando la ley y que ya no va a poder revisarse. Yo te digo que estás faltando a la Pueden verdad. existir actos Y te del estoy- poder por reformador eso, de la por eso, Constitución por que eso. transgredan los Por principios eso. fundamentales de la Constitución. A ver, y el primero régimen no de voy a, derechos primero humanos. estás faltando a la No, verdad. es una cuestión jurídica, estás senador. faltando a la verdad. Estamos dialogando A de ver, forma respetuosa, que yo te senador. digo dos cosas. Claro. Primero, demuestra dónde dice en la Constitución que el Poder Judicial puede echar atrás una reforma constitucional. Dime qué artículo. Yo te digo que el artículo 135 dice muy claramente que es el Congreso el único que puede hacer una reforma a la Constitución. Segundo, dime por qué se niegan a que el soberano, que es el pueblo, elija a las personas juzgadoras. Y tercero, dime qué artículo de la Constitución dice que el Poder Judicial tiene las atribuciones que tú dices que no las tiene. Yo solamente le digo, senador, que existen actos del Poder Revisor de la Constitución que pueden afectar el sistema de protección de derechos fundamentales. No estamos faltando a la verdad. Estamos pidiendo un parlamento abierto. Estamos tratando de dialogar con usted. Es el artículo 107 constitucional. Y esa trampa se la tendió Movimiento Ciudadano, que fueron los que dejaron entrar a los medios de desinformación y a los porros de piña, porque ya ahí se oían las voces, no nomás era él. Estos ya tenían todo preparado, dicen, pues hay que agarrarlo aquí. Una, que no tendrían por qué estar ahí. Dos, que el senador está para tener ese diálogo, pero con los demás senadores, no con los porros de piña. Y aquí está, miren, que son parientes con el señor X González. Este señor de la chamarra que está a su lado es el que está con el señor X González. Y en otro tema escandaloso, con estos jueces corruptos que tienen mucha cola que les pisen y son de lo peor, Aquí está Pérez Dayán, que es un delincuentazo, igual que el otro que ya detuvieron, que también trabajaba con la piña podrida y era muy cercano de García Luna. Escándalo en la corte por supuestos abusos. Tras el arresto de un asesor de Piña, ahora la Fiscalía de la Ciudad de México va por Pérez Dayán. Ya fue arrestado un funcionario de confianza de la presidenta del máximo tribunal en San Lázaro. Ya hablan de impulsar desafuero contra el ministro. Ayer martes fue arrestado por la Fiscalía de la Ciudad de México el titular de la coordinación institucional del máximo tribunal, Ricardo Márquez, quien en los hechos figura hasta hoy como el jefe de asesores de la presidenta de la Corte, Norma Piña. Márquez se desempeñaba en asuntos de inteligencia para el ahora sentenciado en Estados Unidos, Genaro García Luna. Cuando ambos estaban en la Secretaría de Seguridad Federal con el expresidente Felipe Calderón, se le detuvo en un restaurante por cargos de supuesto abuso. Ya no lo puedo leer eso. Pero el escándalo promete crecer en la corte, ya que habría más casos de supuestas, tampoco puedo leer eso, y encubrimientos, o sea que son puros abusos contra mujeres. Según comentan en el máximo tribunal, la Fiscalía Capitalina impulsa 2 expedientes contra el ministro Alberto Pérez Dayán, en un caso por supuesto abuso contra una trabajadora de escasos recursos, rescatada incluso de un centro de atención a víctimas para ser revictimizada, y en otro caso igual de grave, la víctima sería una magistrada federal, o sea que ya lleva 2, bueno, de los que se saben, quién sabe cuántos más lleve.
Según pudo conocer esta redacción, la Fiscalía de la Ciudad de México ha hecho contacto ya con la Cámara de Diputados para empezar el proceso de desafuero contra Pérez Dayán, a efecto de que pueda perder su fuero y ser arrestado. El clima entre la 4T y la Corte Suprema no puede ser peor. Nomás todas las fichitas que trabajan en el Poder Judicial, todos abusan del poder. Y ese es el por qué tenemos que cambiar a la mayoría de jueces y ministros y todos, porque todos hacen de las suyas. Como dijo Ricardo Anaya, es que deben de saber usar el poder. Pues eso le debería decir a los del Poder Judicial, que todos hacen de las suyas. Y a ver cómo este señor abusa de las mujeres. Y yo creo que ahora sí están temblando, porque como Morena tiene la mayoría, sí los pueden desaforar y sí se van a ir a la cárcel. Pero para eso primero tienen que cambiar a los jueces para que sí lo puedan enjuiciar, porque de nada serviría que ahorita lo detuvieran a este Pérez Dayán y seguro que la piña lo viene de defender. Así es de que pues mejor esperar a que cambien a los jueces. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y déjenos un like, un comentario, suscríbanse a mi canal. Y los invito a que vean este otro canal que está en la pantalla, a donde vamos junto con mi hija a la Ciudad de México a visitar muchos puestos callejeros, pero de comida deliciosa. Así es que amigos, hasta luego.